mucho por estar ahí a esta hora. Y quiero presentar nada menos que al vicepresidente primero del bloque del Frente de Todos en la legislatura porteña. Me refiero a Javier Andrade. Javier es un legislador que trabaja, la verdad, muchísimo y que conoce mucho los temas de la ciudad. Esto lo quiero aclarar, nobleza obliga. Hola Javier, bienvenido a Hora Cero Periodismo Político, soy Antonio Lizano. Hola Antonio, bueno, gracias por la presentación y también por bancar que estuvimos por salir varias veces y no se pudo dar. Bueno, acá estamos ahora para poder conversar un rato. Buenísimo, Javier, muchas gracias. Primero te quiero preguntar por la campaña política. ¿Cómo ves, cómo evaluás, cómo crees que debe seguir la campaña política del peronismo en la ciudad? Digamos, son dos preguntas en una, digamos. ¿Cómo la ves actualmente y cómo crees que debe seguir avanzando? Porque esto es por etapas, ¿no? Primero están las PASO, después va a estar la general. Bueno, vos sabés que Unión por la Patria se pudo construir una lista de unidad finalmente, que fue la vocación del conjunto, donde confluyen obviamente como parte estructural del peronismo y después hay distintas fuerzas como el PC, Nuevo Encuentro, el Partido de la Victoria, el Partido Intransigente, digo, hay muchas versiones, inclusive Patria Grande, Claro. que también pues, logramos conformar la unidad en el distrito. La realidad es que por suerte se empiezan a plasmar algunas ideas generales de campaña de este año electoral, que cabeza Leandro Santoro como jefe de gobierno, después está Matías Lamen y Paula Penaca encabezando la lista de diputado nacional, con la particularidad de que al no tener una PASO, obviamente que el ritmo, muchas veces entrando en comparación con lo que pasa con el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, que la verdad, más allá de las PASO, ha tenido una campaña muy agresiva en términos internos, sí. Y nos da la oportunidad de nosotros ir cocinando a fuego lento, digamos, con seguridad, planteando de verdad una campaña que salga del marketing y de verdad pueda ofrecer algún diagnóstico de estos casi 16 años de gobierno del macrismo, del retismo en la Ciudad de Buenos Aires, y plantear una propuesta que creo que es una de las veces que con mayor contundencia, por lo menos por el trabajo que se vino haciendo. ¿Me escuchás ahí? Sí, ahora te escucho. Ahora te perdí un segundito, pero ahora te escucho. No, te decía la sensación de que esta vez, por haber trabajado con tiempo, lo que tuvo que ver con un diagnóstico, con un trabajo que hicimos del conjunto del espacio político en la ciudad, que terminó en un plenario en las facultades sociales, pudimos terminar un diagnóstico y elaborar propuestas, ¿no? En materias de las más estructurales de la ciudad, que tiene que ver con la vivienda, de una manera de emergencia, diría yo, sobre todo por la situación de los inquilinos en la Ciudad de Buenos Aires, y después en materia de salud, de educación, que son ejes constantes de una mirada como proyecto político, ¿no? Javier, mira, te aprovecho porque dijiste un tema clave que a mí me interesa mucho y que ustedes recién me lo estás comentando, yo sé que lo trabajaron, entre otros temas, que tiene que ver con esto de la vivienda y los alquileres, porque es un tema clave para los porteños, pero no aparece en la agenda del oficialismo y me gustaría conocer tu opinión al respecto, porque me parece que es una de las demandas que más tienen los porteños, porque cada vez crece más el número de inquilinos y a la vez crecen también los proyectos inmobiliarios con la construcción de edificios de gran envergadura. Bueno, en principio, como parte del diagnóstico, entender que no tuvimos en la Ciudad de Buenos Aires una política de vivienda acorde a las necesidades de la población. Ni en el tema de barrios vulnerables, por más que sí se llevaron adelante algunos procesos de integración urbana, como en la Villa 20, en Rodrigo Bueno, en la 31, en la Villa 31 también. Estoy hablando de 16 años de gestión, se construyeron cerca de 3.500 viviendas, ¿no? Claro. Entendiendo que la población que vive en villas y asentamientos ronda las 350.000 personas. Claro. Que vale decir que es una de las poblaciones que creció en cantidad. Porque bien, como bien todos saben, porque es algo que se repite,
desde 1947 en la Ciudad de Buenos Aires seguimos siendo la misma cantidad de habitantes, rondando los 3 millones, pero en los barrios más humildes, villas y asentamientos, creció un 50% del 2015 a la fecha. Claro. ¿Sí? Y no hubo una política pública agresiva y contundente respecto a esa población. Y después en lo que tiene que ver con las clases trabajadoras y aquellos jóvenes también que buscan por primera vez tener una vivienda donde iniciar su vida por fuera de la familia, la realidad es que fruto de que el mercado es quien determina dónde se construye y qué tipo de vivienda se construye, nos encontramos que en los últimos años aproximadamente se construyeron 1,5 millones de metros cuadrados por año, y cuando vemos ese total de metros cuadrados, nos encontramos con que cerca del 65% es vivienda suntuosa y lujosa. Obviamente no se construye en función de la necesidad puntual que tiene la población, sino que el mercado rige la definición de qué y para quién se construye, y nos encontramos con varios saturados de edificios, digamos, generando grandes problemas en las cargas, es decir, lo que tiene que ver con el agua, la luz, Bueno, las grietas de los edificios. todo lo que tiene también con la situación del transporte, Claro. la salud y la educación, estallados y sin resolver una problemática de vivienda muy grave. Claro, tenés razón. Yo humildemente, como legislador, Antonio, presenté un proyecto de impuesto a la vivienda ociosa que tiene que ver con aquel que tiene más de una vivienda vacía, pague más impuestos, tratando de que finalmente la oferte al mercado de alquileres para poder regular ese valor. Y también una propuesta que tuvimos es la de una inmobiliaria pública, con la idea de que consten en ella todos los inmuebles que tiene la Ciudad de Buenos Aires, propiedad del Estado de la ciudad, sumando a todos aquellos propietarios que quieran sumar su propiedad ahí para generar una gran masa que de verdad tercie en la negociación para mejorar el valor del alquiler entre los propietarios y aquel que necesita una vivienda. Javier, te quiero llevar a otro tema. Dijiste una frase que a mí me interesó mucho y me pareció muy, muy buena, que tiene que ver, que dijiste, no hay proyecto de ciudad si no hay proyecto de país. Y me pareció una frase contundente, porque siempre se habla de no, que las elecciones son como distritales, tratar de desguazar una elección de otra. Y esta frase me pareció, como es, muy realista y que es así. No pueden ir escindidas las dos cosas. Mira, Antonio, la verdad que surge de la realidad concreta y efectiva de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Perón diría que la única verdad es la realidad. Claro. Nosotros tenemos un presupuesto para el año 2023 que es de 2 billones de pesos. Más de 2 billones, con B larga estoy diciendo, ¿no? Es decir, el 1% del presupuesto, yo no me canso de repetirlo porque me asombro yo cuando lo digo, el 1% son 10.000 millones de pesos. ¿Sí? Sí. Ahora, cuando vemos cuáles son los recursos de la ciudad, el principal recurso, el recurso por excelencia que tiene la ciudad de Buenos Aires, es decir, para que se entienda claro, el ingreso de dinero que tiene la ciudad más importante es la recaudación de ingresos brutos, que ronda entre el 70 y el 75% de todos esos recursos que tiene la ciudad. Claro. Es decir, cuando nosotros hablamos de presupuesto de 2 billones, hablamos de lo que va a gastar la ciudad en función de las metas que se propone para el año 2023. Bueno, para esos 2 billones, el 75%, 70% es la recaudación de ingresos brutos en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Qué es ingresos brutos? Lo que tiene que ver con la recaudación de un impuesto que pagamos todas y todos los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires,
y los cerca de 3 millones que vienen del conurbano a trabajar, a estudiar, a diversas situaciones, pero pasan el día en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, cuando compramos un sándwich, un paquete de cigarrillos, por más que haga mal, compramos en una librería, pagamos un pasaje, todas las cuestiones que tienen que ver con la ciudad de Buenos Aires, esa recaudación es el recurso más importante. Claro. Con lo cual quiero decir que sí, la economía está bien a nivel nacional, la macroeconomía, la ciudad seguramente esté en mejores condiciones. Exacto. Por eso, diría yo que los 2 mejores años que tuvo el macrismo en la ciudad fueron desde que asumió Macri hasta que se fue Macri después de 2 mandatos, del 2007 al 2015, Claro, que es cuando asume Larreta. claro. Y obviamente fue uno de los peores momentos de la ciudad del 2015 al 2019. Hoy con mucha dificultad igual, pero como hay empleo y hay algún movimiento en la ciudad que tiene que ver con lo gastronómico y aquellos que tienen el poder adquisitivo más alto también, que habitan en nuestra ciudad, que ha generado la posibilidad de tener algún, ¿cómo diría? Algún backup, digamos, como para poder estar en buenas condiciones y encontrarnos con cosas irrisorias, ¿no? Como que Larreta licite para pagar 2.600 millones de pesos a una empresa que va a inspeccionar a la empresa tercerizada que lleva adelante las mejoras de vías peatonales, es decir, veredas en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ah, bueno, no lo sabía ese tema. Una empresa que controla, la verdad es increíble. Javier, después, digamos, te voy a querer aprovechar, ahora me quedé corto con el tiempo, pero hablar del tema de las transformaciones, porque te he escuchado en el recinto hablando de que no hubo transformaciones sustanciales en el gobierno de Larreta, ¿no? Que es un caballito de batalla que utiliza el gobierno porteño. En la ciudad, digo, ¿no? Sí, la realidad es que gracias al marketing y al blindaje mediático que tiene, donde no se logra poder llevar las voces del sector de la población, por eso, Antonio, agradezco siempre la buena predisposición para que podamos conversar, se generó una idea de que es eficiente Rodríguez Larreta. Pero cuando uno ve después de 10 años que todavía tengamos más de 50.000 faltas de vacantes, particularmente en el sur de la ciudad, que no tengamos una política de empleo, digo, hoy no tenemos ministro de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, tenemos subsecretario de Empleo, claro, de la Ciudad de Buenos Aires, y obviamente en materia de salud, como decir las cosas más sensibles, el lugar que tienen los hospitales públicos y los enfermeros todavía reclamando ser reconocidos como profesionales, aquellos que han estudiado una licenciatura en universidades de todo el país y no puedan hacerlo, y sumado a este tema de vivienda que planteamos, la verdad que tanto Larreta como Macri en 16 años no pudieron tener una solución a todos estos temas estructurales. Claro. Ni hablar de la posibilidad de que construyan algún kilómetro de subte, ¿no? Porque hablando de transporte, que es algo que ellos ponderan, como fueron el tema de los metrobús, que algunos funcionan muy bien, hay que decirlo, como el de Juan de Justo, por ejemplo, y otros están medio al cohete, como diría mi viejo, que es el que va por Egaray y después Chiclana, que hay solamente 2 líneas de colectivo. No hubo una política de fondo en transporte que tiene que ver con el subte, por eso la realidad que, hablando cortito, Antonio, sí, después de 16 años, tener estas materias estructurales tan fuertemente presentes y planteando un modelo tan desigual entre el norte y el sur de la ciudad, uno no puede dejar de decir que es un mal gobernante y que no alcanzó los objetivos para que la población viva bien en la ciudad de Buenos Aires. Javier, te quiero agradecer muchísimo esta comunicación, siempre muy gentil con Hora Cero Periodismo Político. Bueno, Antonio, te agradezco a vos y bueno, que terminen bien el día a todos aquellos que están celebrando con sus amigos. Un abrazo grande, querido Javier, gracias. Abrazo grande. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura